La fecundación. La fecundación es un proceso en el cual un gameto masculino llamado espermatozoide y un gameto femenino llamado óvulo se unen para crear un nuevo ser, o huevo o cigoto. El espermatozoide, al introducirse en la vagina, va a atravesar todo el cuello del útero, va a llegar hacia el útero y va a tomar una vía hacia las trompas de falopio. En su tercera parte distal, llamada parte apoyar, va a llegar a donde está el óvulo y va a ser la fecundación. En la eyaculación se depositan alrededor de 200 millones de espermatozoides, pero no todos llegan a la parte de la zona apoyar. La mayoría se queda en el camino, ya sea atrapado por barreras físicas como el cuello del útero o por barreras químicas, ya sea por la acidez de la vagina. Muy pocos llegan al óvulo y muy pocos conservan su capacidad para fecundar hasta 72 horas. Cuando los espermatozoides salen de los testículos, no pueden fecundar directamente al óvulo, sino que necesitan llevar a cabo dos procesos. El primer proceso se llama capacitación y el segundo se llama reacción acrosómica. Empezando con la capacitación, es un proceso mediante el cual se produce la eliminación de las glucoproteínas de la cabeza del espermatozoide. Este proceso se lleva a cabo para que solamente unos pocos que realmente estén capacitados puedan penetrar al óvulo y a la corona radial. La siguiente reacción se llama reacción acrosómica. Es una reacción donde se liberan varias enzimas de la parte del acrosoma, principalmente la hialuronidasa y la acrosina. Estas están almacenadas en el interior del acrosoma, que se empieza a desintegrar para que el espermatozoide pueda entrar a la zona pelúcida. Las fases de la fecundación son tres. La primera fase se llama penetración de la corona radiada. La fase 2 se llama penetración de la zona pelúcida y la fase 3 es la función de las membranas entre los gametos. Fase 1. Aproximadamente 400 de los 300 millones de espermatozoides que estaban en la eyaculación llegan al lugar de la fecundación. Estos espermatozoides van a atravesar con facilidad la corona radiada. Fase 2. La penetración a la zona pelúcida se va a llevar a cabo por un intercambio de químicos, más específicamente de ligandos ZP3, ubicados en la membrana, que van a servir como receptores de la acrosina del espermatozoide. Esta fusión se produce entre la membrana del ovocito y la membrana posterior del espermatozoide, ya que la membrana anterior fue degradada en la reacción acrosómica. En cuanto el espermatozoide pasa a la zona pelúcida, el óvulo reacciona de las siguientes maneras. La primera forma se llama reacción cortical o de zona. Esta reacción es un cambio en la permeabilidad de la membrana del ovocito, evitando que haya una poliespermia. La poliespermia se refiere al hecho de que varios espermatozoides entren al mismo óvulo. Entonces, al entrar el primero, los demás ya no van a poder entrar. Aquí podemos ver en la imagen el momento en el que se puede llegar a dar la reacción cortical, que es el momento en el que el espermatozoide pues entra, hace contacto directamente con la zona pelúcida. Esa es una reacción que se va a llamar reacción cortical. Otra reacción que va a tener el óvulo va a ser la renovación de su división meiótica. Esto va a dar como resultado dos productos, en el cual uno de esos productos no va a recibir suficiente citoplasma y no se va a poder desarrollar en un ovocito normal. Este producto que no tuvo citoplasma se le va a llamar segundo cuerpo polar. Al que sí recibió citoplasma se le va a llamar ovocito definitivo. Este va a llegar al centro del ovocito en general y se va a producir la activación metabólica. El espermatozoide sigue avanzando y al degradarse la cola, empieza a crecer el núcleo y se va a colocar al lado del pronúcleo femenino. Entonces este se va a llamar pronúcleo masculino. Van a tener contacto íntimo, se van a acercar y van a hacer que sus membranas se fusionen y va a empezar una división mitótica. Para finalizar este tema de la fecundación, vamos a tener 4 resultados. El primer resultado establece que el número de cromosomas diploides en el cigoto, que van a ser 46, para que pues cada célula de la siguiente división
tenga el número de pares cromosómicos, que son 23. El segundo resultado va a ser que a través de la combinación de estos cromosomas dé como resultado una variación genética diferente. Eso es lo que nos da nuestra variabilidad como humanos en cuanto a todas las demás personas que existimos. El tercer resultado determina el sexo del embrión, dando como resultado un gameto femenino a la unión de un cromosoma X del óvulo con un cromosoma X del espermatozoide, o un gameto masculino con la unión de un cromosoma X del óvulo y un cromosoma Y del espermatozoide. Y por último, la cuarta reacción es la activación metabólica del ovocito y el inicio de la segmentación. El proceso seguido a la fecundación es la segmentación. En la segmentación comienza cuando ya tenemos 2 células. Este proceso existe en todos los organismos multicelulares, pero especialmente en los humanos, la segmentación tiene las características de ser holoblástica por ser total o completa, asimétrica por no tener el mismo tamaño celular y asincrónica debido a que la evolución celular tiene diferentes tiempos. Cuando está el blastómero, que es la unidad funcional en el proceso de segmentación, se encontrará el vitelo, que son las sustancias nutritivas que se encuentran desde antes de la fertilización. Como hemos mencionado, los blastómeros son las unidades fundamentales durante el proceso de segmentación. El proceso de segmentación es una proliferación celular. Esta va a ser por una división mitótica. Esta comienza en el segundo día y va a durar nada más del segundo al tercer día, teniendo como máximo el cuarto, antes de la mórula. En este proceso se van a obtener células que, como lo hemos llamado, se denominan blastómeros y se encuentran todavía dentro de la matriz extracelular, que es la zona pelúcida. Para generar blastómeros, primero las células entran en mitosis. Como ya hemos mencionado, desde el punto del segundo día aproximadamente, van a tener de 36 a 40 horas en los que se van a multiplicar. La mitosis va a ser demasiado elevada, por lo que va a existir asincronía y las células no van a crecer tanto como las maduras. Va a terminar en un lapso de 48 horas como máximo y va a estar dando a diferentes blastómeros. Todos estos van a seguir dentro de la zona pelúcida, como hemos mencionado anteriormente. Cuando existe un total de aproximadamente 8 células, se produce lo que es la compactación. Los blastómeros que se encuentran en la periferia van a comenzar a unirse por medio de hendiduras y estas mismas van a rodear a otras que se encontrarán en el interior y de esta manera van a dividir lo extracelular con lo intracelular. Cuando el número aumenta a un total de 16 o 32 células, vamos a poder definir a este cúmulo de blastómeros como mórula. Y al finalizar la mórula, los blastómeros van a comenzar, en la porción interna, van a comenzar a encontrarse solutos de sodio y agua principalmente para comenzar a diferenciar los tejidos tanto de la periferia como los internos. Posterior a la segmentación encontraremos la formación del blastocisto. Esto se deberá a una diferenciación de los blastómeros a 2 grupos de células. Uno superficial, que se encontrará sobre la periferia, delimitando intraembrionario con extraembrionario, que será el trofoblasto, y otro cúmulo de células que se encontrará en un polo, lo que delimitará al embrioblasto. Este proceso ocurre durante el día 4 al 6 aproximadamente en el desarrollo embrionario. Principalmente la región del embrioblasto va a generar los nexos embrionarios.
tales como el saco vitelino, el cordón umbilical o el alantoides, mientras que el trofoblasto va a generar membranas extraembrionarias como el corión y la placenta, y el espacio que se encuentra dentro lo denominaremos blastocele. ¿Qué es la blastulación? La blastulación es un proceso que ocurre en el interior del en el blastocito, el cual tiene como objetivo formar el disco embrionario bilaminar, además del saco vitelino y la cavidad amniótica primitiva. En ella ocurre en lo que es en la cavidad uterina en el día 5 más menos 1. En este momento el blastocito está conformado por lo que es el trofoblasto, que son células aplanadas que se encuentran en la periferia, y embrioblasto, que son células poligonales. Además existe una cavidad del interior llamada blastocele. La localización del embrioblasto se llama polo embrionario, mientras que el polo opuesto se llama polo abembrionario. Hacia el día 7 más menos 1, el blastocito se reorganiza para formar lo que es el epiblasto y el hipoblasto, estas dos capas que son del disco embrionario. En un punto, estas se van a tener fuertes conexiones donde se va a formar la placa precorral o membrana bucofaringea, la cual va a desarrollar la boca y es punto importante para la localización de la cabeza. En el punto opuesto ocurre algo similar con esta unión de estas dos capas para formar lo que es la placa anal. Posteriormente, el epiblasto va a desarrollar células y van a crecer y van a recubrir lo que es la cara interna del trofoblasto para formar la cavidad amniótica. A su vez, estas células reciben el nombre de amnioblastos, que tienen una cubierta epitelial que posteriormente va a desarrollar el amnios. Mientras tanto que las células del hipoblasto van a hacer algo similar, van a recubrir la cavidad interior del trofoblasto y van a dejar en su interior al saco vitelino. Esta capa de células que se desarrolla va a llevar el nombre de endodermo extraembrionario. Aproximadamente en el día 11 más menos 1, estas células del endodermo extraembrionario van a crecer y van a determinar ciertas células para que se desarrollen y formen células mesenquimáticas. Estas células mesenquimáticas van a migrar en lo que es entre el endodermo extraembrionario y el trofoblasto para formar lo que es el mesodermo extraembrionario. 2 días después, este mesodermo va a tener ciertos espacios para formar lo que es el celoma extraembrionario. Este espacio va a dividir al amnios y al saco vitelino de lo que es el trofoblasto y lo va a dejar unido por lo que es un tallo de conexión. Mientras tanto, el mesodermo que se encuentra en el trofoblasto va a recibir el nombre de mesodermo extraembrionario somático, y la otra, que recubre lo que es la cavidad amniótica y al saco vitelino, va a recibir el nombre de mesodermo extraembrionario esplácnico. La implantación. La implantación es un proceso mediante el cual el embrión se introduce a lo que es la capa funcional del endometrio. Para que esto ocurra, se necesita que el embrión, el blastocito, llegue a lo que es la cavidad uterina. Esto ocurre aproximadamente en el día 5 y se mantiene libre por unos 2 días. Al 7º día ocurre dicho proceso, también llamado nidación, puesto que esto necesita una serie de procesos. Para ello es necesario que el endometrio esté preparado, además así como que el trofoblasto, es decir, todo el blastocito, pueda salir de la zona pelúcida. El endometrio necesita de las hormonas progesterona y estrógenos que vienen del cuerpo lúteo para acumular mayor cantidad en lo que es su capa, además de que el trofoblasto va a secretar lo que es la estripsina. Esto va a originar un orificio en la zona pelúcida para que pueda salir el blastocito a lo que es la cavidad uterina. Además de esto, para que se pueda implantar, el trofoblasto secreta otras sustancias para poder adherirse, y conforme pasa el tiempo, esta va a quedarse implantada. Una vez estando en esto,
el trofoblasto forma dos capas, lo que su capa más externa se llama sincitiotrofoblasto y la interna citotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto es quien rompe el epitelio del endometrio y con ello permite introducirse y con ello lleva todo lo que es el saco del blastocito. Estas células comienzan a producir lo que es la hormona gonadotropina humana coriónica, la cual es importante porque se va lo que es a la sangre y después a la orina, y ahí este método, conforme se detecta el embarazo a temprano comienzo. Esta hormona también evita la degeneración del cuerpo lúteo y permite que se adapte para el embarazo. Durante el día 8, la mayor parte del saco trofoblástico se encuentra en lo que es en el endometrio, y conforme va pasando el tiempo, las glándulas, el sincitiotrofoblasto toma lo que son las glándulas y los vasos sanguíneos y los va destruyendo, a lo que forma espacios lagunares. Estos espacios lacunares con el tiempo forman lo que son redes lacunares. Y así es que aproximadamente para el día 9 todo el saco está casi en su interior y lo que es el endometrio empieza a regenerarse. Aproximadamente llegado al día 12 o 13 se restablece totalmente lo que es el endometrio y el saco trofoblástico podemos ver que se encuentra en lo que es su interior, además de que el sincitiotrofoblasto crea lo que son vellosidades coriónicas primarias y conforme pasa a la siguiente etapa forma las vellosidades coriónicas secundarias. Reacción residual. La reacción residual se define como los cambios endometriales de tipo vascular y celular. Esto quiere decir que en el endometrio ocurre lo que es una gran absorción de glucógeno y de lípidos durante el embarazo. La reacción residual se lleva a cabo al inicio de la implantación del blastocito al endometrio. Se conforma de tres estructuras: la estructura basal, capsular y parietal. La estructura basal se encuentra por debajo de la implantación del blastocisto. La decidua capsular recubre lo que es el sitio de la implantación y la decidua parietal cubre el resto de la pared uterina. Cabe mencionar que la acción residual sirve para que el endometrio no pueda rechazar al blastocisto durante la implantación y que éste no se implante por demás del endometrio hacia otras estructuras como el miometrio. El proceso de gastrulación es otro proceso importante en el desarrollo embrionario que sucede en la tercera semana. Es el proceso por el cual el disco embrionario bilaminar que se formó en la segunda semana va a pasar trilaminar. Esto va a empezar con la formación o aparición de la línea primitiva, que va a ser una condensación de células en la región caudal del epiblasto, y el cual va a dar lugar a las tres capas germinativas que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La línea primitiva aparece a inicios de la tercera semana y, como mencioné, es una condensación de células. En el extremo craneal de esta línea primitiva van a proliferar de una forma mayor estas células, y con ello va a formarse un nódulo primitivo también denominado de Jensen, el cual es muy importante porque va a ser el inductor de la mayoría de los procesos de gastrulación. A partir del disco embrionario bilaminar se van a formar las tres capas germinativas del embrión: endodermo, mesodermo y ectodermo, y a partir de estas tres van a originarse todas las estructuras embrionarias. El proceso de gastrulación se basa en migraciones epiblásticas. Las primeras células del epiblasto que van a migrar son las que se encuentran en la región anterior. Estas van a perforar el hipoblasto que se encuentra por debajo y van a formar lo que es el endodermo. Tanto el endodermo intraembrionario como van a proporcionar regiones para el endodermo extraembrionario. Posteriormente, otras células van a migrar y se van a ubicar entre el epiblasto y el endodermo para formar el mesodermo, y con sus siguientes derivaciones: el mesodermo axial, el paraxial, intermedio y lateral. Y por último, las células que nunca migran de su posición original van a conformar el ectodermo. A la conclusión de este proceso se va a formar el ectodermo, que va a formar la porción dorsal del cuerpo, y con ello va a quedar cubierto por la cavidad amniótica. Va a formar también el mesodermo, que va a ser la capa intermedia, y por último el endodermo, que va a formar a la superficie ventral y va a estar sobre el saco vitelino.
Estas tres capas germinativas van a dar lugar a, como mencioné, a todas las estructuras embrionarias. Por ejemplo, el ectodermo, podemos encontrar que el superficial va a dar lugar a la epidermis, al cabello, a hipófisis posterior, etc. El mesodermo, con sus correspondientes divisiones, va a dar lugar, por ejemplo, al cráneo, al músculo esquelético, tejido conjuntivo, sistema urogenital, y por último el endodermo va a formar a la mayoría, si no es que a todos los epitelios del organismo. Continuando con procesos importantes que suceden durante la tercera semana, está la formación de la notocorda. Esta va a ser una estructura cilíndrica de células que se va a originar durante el proceso de gastrulación mediante la migración de células epiblásticas que se introducen por el nódulo primitivo y se van a dirigir en posición cefálica hasta la membrana bucofaríngea. Este proceso se puede dividir en dos fases importantes. La primera migración de células epiblásticas va a originar a una estructura denominada placa precordal. Esta placa precordal se va a ubicar caudal a la membrana bucofaríngea y va a ser importante porque va a ser el organizador de la cabeza. Una segunda migración va a dar origen al proceso notocordal. Este proceso notocordal se va a ubicar caudal a la placa precordal y va a ser quien va a formar a la notocorda propiamente dicha. A partir del proceso notocordal van a suceder una serie de pasos para lo cual va a terminar con la formación de la notocorda. El primero, la aparición del proceso notocordal. Después, este proceso notocordal va a formar un conducto en su interior para formar lo que es el conducto notocordal, el cual se va a extender desde el nódulo primitivo hasta la membrana bucofaríngea. Y hay que recordar que la membrana bucofaríngea va a ser una región que va a carecer de mesodermo, es decir, que solo va a tener endodermo y ectodermo. Posteriormente, el piso del proceso notocordal se va a unir al endodermo que se encuentra anteriormente. También se van a producir una serie de perforaciones, con lo cual el proceso notocordal o el conducto notocordal va a comunicar directamente con el saco vitelino que se encuentra por debajo. Posteriormente, estas perforaciones van a confluir y van a formar una perforación mucho más grande, con lo cual va a haber una comunicación directa entre saco vitelino que está por debajo y cavidad amniótica que está por encima. Esta comunicación va a ser denominada canal neuroentérico, el cual se va a cerrar después de que la notocorda se forma y esta llega a la fobia primitiva. El último paso es el cual en la placa notocordal se va a invaginar si va a cambiar de forma, es decir, va a pasar a tener una forma tubular, y con lo cual se va a formar definitivamente la notocorda y posteriormente se va a desprender del endodermo. Todo este procedimiento es importante porque la notocorda tiene funciones muy específicas. La primera es definir el eje longitudinal del embrión. La segunda es que a partir de ella se va a formar el esqueleto axial, es decir, los huesos de la cabeza y la columna vertebral. Después de que se forma la columna vertebral y conforme los cuerpos vertebrales están en formación, la notocorda va a degenerar y va a pasar a formar el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Sin embargo, aunque estas dos funciones son importantes, la función más importante, más relevante de la notocorda es que va a ser el inductor primario para el desarrollo de la placa neural, que va a ser del cual va a derivar el sistema nervioso central. Continuando con otro proceso importante está la neurulación. Este proceso también se da a partir de la tercera semana, sobre todo al finalizar, en la etapa final de esta semana, y va a concluir en la cuarta semana. Va a ser el proceso por el cual se va a formar la placa neural, el tubo neural y los pliegues neurales, y las crestas neurales también. Va a comenzar con la inducción de la notocorda al ectodermo que la rodea, es decir, el neuroectodermo. Este neuroectodermo va a presentar un surco en el centro de esta estructura denominada como surco neural, y en los extremos laterales van a haber unos engrosamientos que van a formar los pliegues neurales. Posteriormente, alrededor de la finalización de la tercera semana, este surco neural va a profundizar más, formándose así el canal neural, y los pliegues van a empezar a confluir en dirección central para poder comenzar a formar el tubo neural. El tubo neural se va a cerrar alrededor de la cuarta semana y va a empezar a cerrarse a la altura del cuarto a sexto par de somitas, y va a ocurrir el cierre en dirección cefálica y en dirección caudal. Posteriormente al cierre del tubo neural van a quedar dos orificios, uno caudal y uno cefálico y uno caudal, denominados neuroporos. Debido al déficit de cierre del tubo neural, sabemos que existen muchas patologías que van a ir en contra de la vida. Por último, las crestas neurales van a ser neuroepitelio que se va a formar o va a ubicarse en los bordes de los pliegues neurales, y estas células van a emigrar hacia otras porciones del embrión en formación para poder formar otras estructuras.
Otro proceso importante en la tercera semana es la de laminación del mesodermo. Como sabemos, va a haber mesodermo axial, que va a ser la notocorda, mesodermo paraxial, que va a formar los somites, mesodermo intermedio, que va a formar la mayor parte del sistema urogenital, y un mesodermo lateral, que va a formar la somatopleura, la esplagmopleura y el celoma intraembrionario. Y por último, otro proceso importante que se inicia en esta semana es el desarrollo del aparato cardiovascular, debido a que la formación del embrión y del futuro ser vivo va a requerir de mayor aporte energético, que no va a poder ser suplido únicamente por difusión. Entonces, primero se van a formar los vasos sanguíneos por 4 procedimientos importantes: la vasculogénesis, la angiogénesis, la remodelación y la maduración. ¿En qué consiste cada una? La vasculogénesis va a ser el proceso por el cual se van a formar vasos sanguíneos a partir de células precursoras denominadas angioblastos. Estos angioblastos van a formar una masa de células que después va a formar un túbulo en su interior y va a formar así los vasos sanguíneos. La angiogénesis va a ser el crecimiento de vasos o la aparición de vasos a partir de otros que ya existían. Se va a formar a partir de las células endoteliales que se encuentran en los extremos, en las paredes, o por la división de los vasos preexistentes. El tercer proceso es el proceso de remodelación. ¿En qué consiste? En que va a adaptarse el sistema sanguíneo a una mayor necesidad por parte del embrión. Se van a fusionar vasos, van a aumentar de tamaño, van a crecer más y también puede haber una eliminación de algunos otros. Y el último proceso es la maduración. Esto únicamente consiste en que los vasos sanguíneos se van a diferenciar en capilar, vena y arteria. Y por último, hay que también recordar que las células sanguíneas también se van a formar a partir de esta tercera semana. Este proceso se denomina hematopoiesis y se va a realizar en el mesodermo esplácnico extraembrionario del saco vitelino. Después, posteriormente, en otras semanas y en otras etapas del embarazo, va a existir hematopoiesis en lo que es hígado y en la médula ósea, pero esto ya tiene que ver con otras etapas del desarrollo. Y también va a comenzar el desarrollo del corazón mediante los tubos endocárdicos y los pliegues miocárdicos. Estos se van a unir y van a formar el tubo cardíaco, a partir del cual se va a empezar a formar el corazón en esta semana.